Shaddai es adoración continua. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconectados. Un programa enfocado a la familia, con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Reconectados. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en su programa Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Les saluda el pastor Benny Fuentes, de Comunidad Cristiana de México en Acapulco, y me acompañan como siempre. Hola, Ada Nayeli Hernández, psicoterapeuta. Un gusto estar otra vez con ustedes. Hoy tenemos un programa muy interesante, no se lo pierdan. Ok, hoy vamos a estar hablando acerca del tercer padre. Y básicamente estamos... Bueno, para empezar queremos decirle, amigos, amigas, que nosotros en este programa para papás y para mamás no nos consideramos expertos en la materia. Realmente somos estudiantes. La paternidad es algo que se estudia, que se aprende, que si le damos la seriedad y la intención necesaria, tenemos que tomarlo con una responsabilidad en la que tenemos que ir creciendo. Por supuesto, somos estudiantes de la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es el mejor manual que nos enseña a ser papás, porque Dios es el que da a los hijos. Dios es el que nos entrega a nuestros hijos como una herencia, como una bendición, como una responsabilidad. Y de hecho hoy te queremos hablar de ese tercer papá, o realmente criando con la ayuda del cielo, porque es, bueno, por supuesto, entre tanto material que hemos estado buscando, leyendo. Yo estamos estudiando un libro que se llama Lo que María y José y varios más personajes de la Biblia sabían o no sabían de cómo ser padres. Y básicamente es estudiar a cada papá en la Biblia y encontrar una enseñanza que nos deja. Porque hubo papás muy buenos y hubo papás pues con deficiencias, con errores, con fallas, y que realmente, finalmente, vemos en la Biblia hombres de Dios que hicieron grandes cosas, pero también tenemos que ver cómo les fue a ellos con sus papás, o qué cosa determinante hubo en sus papás que influyeron en ellos para que lograran lo que lograron. Uh-huh. Y la Biblia nos habla mucho de eso. La Biblia nos habla de que básicamente, y de que Dios nos da una instrucción a los padres muy específica de cómo criar a nuestros hijos. Y de eso queremos hablarte hoy. Porque fíjate, este tema del tercer papá se está hablando de lo primero que sucedió en la creación del hombre. Uh-huh. Y fue que Adán y Eva, Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, y Dios los puso a ellos para que fueran una pareja ideal, para que se amaran, para que se honraran, y una de las primeras bendiciones, la primera bendición que Dios le da a ellos es, y de hecho la primera palabra que Dios habla a la humanidad, dice, y les bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplíquense. Uh-huh. Y esa palabra lo dio como una bendición, que también se lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, entender que esto de fructificar está hablando de que ellos se iban a multiplicar, iban a ser fructíferos en un sentido de tener hijos. Y esto era una bendición. Es las primeras palabras que Dios le habla a la humanidad, al hombre, y dice, los bendijo Dios con estas palabras. Entonces, el que tú tengas hijos es una bendición de parte de Dios. Pero Dios nunca quiso estar ajeno a tu crianza como papá, como mamá. Dios nunca quiso dejarte a ti el paquete y dice, órale, ahí te mando algo especial y a ver cómo le haces. Y a ver cómo le haces. No. De hecho, Él es un Dios sabio que nos entrega estrategias, que nos entrega un manual de cómo ser papás, de cómo quiere que instruyamos a nuestros hijos. Pero bueno, dice la palabra en Génesis 3:8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Y mira, ¿eso de qué me habla? Adán y Eva antes de la caída eran hombres, era un hombre y una mujer que estaban en una situación perfecta, en una situación sin pecado. Y Adán y Eva tendrían que haber sido los padres ideales, porque dice aquí que ellos escuchaban a Dios que se estaba paseando en el jardín. O sea, esto me habla de que ellos tenían una relación con Dios. Directa. Una relación directa con Dios. Antes de que existiera el pecado,
antes de que existiera la caída del hombre, antes de que existieran los robos, las malas intenciones, los celos, las contiendas, las iras, el hombre disfrutaba de la paz, de la bendición, del amor y sobre todo de la compañía de Dios. Entonces, este era el sitio en donde Dios iba a estar engendrando y permitiendo que se criara la humanidad. Pero por supuesto tenemos que entender que finalmente Adán y Eva, que fueron los primeros padres de la humanidad, ellos tomaron su decisión y el gran error fue que ellos hicieron a un lado a Dios. Ellos no consideraron que Dios formara parte de sus vidas, porque Dios les dijo, no coman de este fruto, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ellos dijeron, bueno, más bien por la serpiente que los tentó. No sé si tú sabes la historia, Génesis 1, Génesis 2, 3, habla acerca de cómo la serpiente tentó a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho, no coman de ese árbol del fruto del bien y del mal. Y Eva dijo, no, es que Dios no nos ha dicho que no comamos de cualquier árbol, nos ha dicho que no comamos de este árbol, porque vamos a morir. Y de hecho Satanás siempre cuestionó lo que Dios decía. Aquí me equivoqué. De hecho Satanás les dijo, con que Dios os ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Y entonces Satanás tergiversa las palabras de Dios y Eva le corrige, no, es que Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles excepto de este, que es la ciencia del bien y del mal. Y ahí el primer error, pues Eva, es que se pone a platicar con el diablo, ¿verdad? Y Satanás siempre busca tergiversar las palabras de Dios y finalmente engaña a Eva para creer que al desobedecer a Dios iba a llegar a ser como él. Y entonces viene la caída, la separación de Dios. Pero aquí algo importante que vemos es que hay mucha frecuencia. Básicamente plantea el principio de que el plan de Dios era que nuestros hijos, que todos los seres de la humanidad estuvieran y crecieran con este primer encuentro directo con Él, ¿no? Así es. Así como en un principio Adán y Eva tenían esta relación completamente cercana, directa con Dios, así quería que también los hijos de Adán y Eva tuvieran esta relación con Él. Pero bueno, se atravesó este asunto del pecado y eso hizo que ellos tuvieran que algo estar fuera de algo sumamente grave que sucede con Adán y Eva es que ellos pierden esta relación con Dios, pierden esta amistad con Dios cuando ellos caen y ellos cometen el pecado, que el pecado original no fue otro más que desobedecer la palabra de Dios, o sea, comer de lo que Dios les dijo que no comieran, hacer lo que Dios no quería que hicieran. Cuando ellos caen, pues llega la siguiente ocasión en la que Dios los empieza a buscar, ellos se esconden. Y ellos se esconden porque se evidencia que están en pecado. Ellos dicen, tuvimos vergüenza de que estábamos desnudos y nos escondimos y aquí el punto es que el hombre tuvo temor de Dios, tuvo no un temor de temor, sino un miedo de Dios. Más bien, sí, o sea, quisieron esconderse pensando que Dios no los iba a encontrar, ¿no? Claro. Es el instinto, por llamarlo de alguna manera, de todo ser humano que cuando hace algo que sabe que es incorrecto, pues alejarse de Dios. Claro. ¿No? Cuando es todo lo contrario, deberíamos ir no me acuerdo si tú lo dijiste o de qué pastor escuché esta frase de que entre más grande sea la caída, más pronto debes correr a Dios, ¿no? Claro. Y en el caso de ellos, bueno, pues quisieron correr al lado contrario. Al lado contrario, exactamente. Entonces, pero básicamente el principio de esta parte del libro es este asunto de que Dios quiere que le hagamos partícipes de la crianza de nuestros hijos. El plan de Él era criarlos así, como ese tercer padre que, como bien dijiste, en realidad no es el tercero, es el primero. Es el primer padre, exactamente. Porque Él los conoció desde antes que nosotros le conociéramos. Dios ya conocía las habilidades, los talentos, la cara, todo, el temperamento de tu hijo antes de que tú siquiera planearas tenerlo. Así ¿no? es. La Biblia dice, ¿no?, que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en Cristo. Entonces, Dios en realidad es ese padre que Él va a ser el padre de tus hijos eternamente. Así es. Tú y yo, si acaso, seremos sus padres aquí en la tierra por determinado periodo de tiempo, no sé, máximo 40, 50 años, lo que Dios nos permita vivir a partir de que ellos nacen. Así es. Pero el que realmente va a ser su padre por siempre y desde siempre lo ha sido es Dios. Y quien los conoce de pies a cabeza y desde antes de que existieran en este mundo es Dios.
Entonces, es necesario, es vital que tú como papá y mamá acudas con este Padre perfecto a que Él te aconseje, a que Él te guíe. Y yo estoy segura que como papá y mamá, o como papá o como mamá, o a quienes les toca cumplir la doble función, pues más, ha habido momentos en tu vida en los que, ay, o sea, dices, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Por dónde le llegó ese chamaco? Sí. Y bueno, ese es el momento exacto en el que, y no solo ese, ¿no? Porque ese ya es un momento de crisis. Antes de llegar a ese momento de crisis, lo ideal es que cada día, en cada momento, en cada decisión que tengas que tomar, vayas al Padre perfecto, que es el que te va a dar el mejor consejo, el que te va a guiar en la situación que Él conoce, que Él ya sabía que tu hijo iba a pasar por esa situación. Así es. Es más, en ocasiones Él diseñó esa situación, esa circunstancia, para enseñarle algo a tu hijo. O la permitió, exactamente. O la permitió cuando se trata de cosas malas, pero hay cosas buenas que Dios diseñó para que ellos, por ejemplo, no sé, el conocer al amor de su vida, ¿no? Sí. O sea, es algo bueno. Claro. Y Dios diseñó esa experiencia, pero y Dios es el que quiere darle una guianza correcta a tu hijo cuando ya conoce, por ejemplo, a la mujer o al hombre con el que se va a casar, ¿no? Entonces, no perdamos de vista este punto. Y es que, fíjate, tenemos la bendición. Si tú ahorita tal vez escuchas por primera vez este programa, dices, ¿de qué están hablándome? Bueno, te estamos hablando de que primeramente tú eres un hijo de Dios y tú recibes a Jesucristo en tu corazón. Dice la palabra en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, creemos como creador del universo, como Dios todopoderoso. Él no quiere robots ni quiere nada más criaturas. Él, de hecho, cuando Él se entrega por nosotros, quiere hacernos sus hijos. Cuando Él creó la humanidad, Adán y Eva, Él los trató como sus iguales, pero como sus hijos, como criaturas que Él tiene para amar, para bendecir, para cuidar, pero que les dio algo muy interesante, que es el libre albedrío. No estás conmigo a fuerzas, quieres estar conmigo, adelante, si no, tienes otro camino, pero ese camino, alejado de mí, pues es la tristeza, la perdición, el dolor. Alguien le preguntaba una vez a alguien, yo no sé, ¿cómo decían? Que Dios no existe porque hay tanta maldad en el mundo, ¿no? La clásica, ¿no? La clásica, ¿no? Y una vez una niña le contestó, creo que era un maestro, y le dijo, no, es que realmente la oscuridad no existe. Y dice, no, es que sí existe la oscuridad. No, es que la oscuridad es la ausencia de luz. Y dice, de la misma manera, la maldad existe porque es la ausencia de Dios. Dios es el bien, Dios es el amor, Dios es la paz, la justicia, la bendición. Pero donde no está Dios, pues reina lo contrario. Están las tinieblas, está el dolor, está la tristeza. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque finalmente la humanidad se ha alejado. La humanidad decidió, desde el principio de la humanidad, nuestros padres, Adán y Eva, decidieron desobedecer una simple línea de Dios que les dijo, no hagan esto. No vayas por ahí. No vayas por ahí. De hecho, no me acuerdo en qué libro o en dónde leí esto de que aparentemente suena un poco dictador o a prueba esto de que Dios les dijera, puedes comer de todo árbol, pero de este no. Y no, era una manera en que Dios estaba permitiéndoles ejercer su libre albedrío. Y además, imagínate, era un jardín enorme. Se calcula que el jardín del Edén era del tamaño del Líbano, o sea, era un bosque enorme, o sea, había miles y miles de frutos, de un paraíso. Estaba regado por 4 ríos. Pero ¿por qué carambas el hombre tiene que ir exactamente a donde a donde le dicen que no? La curiosidad, o no sabemos exactamente qué. Pero bueno, es más que nada la decisión, o sea, la oportunidad de decidir llevó al hombre a decidir equivocadamente. Pero no era que Dios era un tirano. Dios les dio todo el bien a su disposición, pero una sola oportunidad de hacer el mal. Y precisamente la serpiente se encargó de invadir a la humanidad, de sembrar la mentira en Eva, de sembrar la mentira en Adán, de que podían hacer su vida alejados de Dios. Y finalmente ese es el pecado original, amiga mía. Tú puedes decir, yo soy una buena persona, yo no he robado, yo no he matado a nadie, yo no soy malo como Hitler o como los malos de la humanidad. No, pero no, el pecado original es que tú hagas tu vida alejado de Dios, ajeno sin a Dios, pedirle opinión a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Eso es el pecado. Y bueno, me gustaría aclarar este asunto de la palabra pecado, porque igual para alguien que no es cristiano se le oye como muy religioso, ¿no? Sí, no. En realidad,
tú como pastor sabes, ¿no? Pecado significa literalmente error. Error, así es la traducción literal de la palabra. Fallar a un objetivo. A ver, ¿y quién de nosotros no ha cometido un error? ¿Quién no ha fallado en algo? O sea, todos. En ese sentido, no hay ser humano que no haya pecado. O sea, quien no se haya equivocado. Y si tú me dices, no, yo jamás he tenido, no, yo no he pecado, yo no o sea, no, o sea, pues en algún momento de tu vida. Me gustaría sacarme una foto contigo. Sí, ¿verdad? Dame tu autógrafo. No, ni al caso, o sea, sería una mentira. Y de hecho, como lo dijo aquí el pastor Benny ahorita, nosotros estamos aquí delante de este micrófono que implica mucha responsabilidad, pero nunca como personas que lo saben todo y que somos los grandes padres y lo máximo. De hecho, eso veníamos platicando. No, o sea, para nada. No, estamos aquí aprendiendo, igual que quienes nos pudieran estar escuchando, entonces... Pero es lo padre, que la paternidad se aprende, que hay muchas cosas que uno puede aprender y que si tú invitas a Dios a tu vida, Él va a estar presente en todo el proceso. Él no quería que tus hijos, ni tú, crecieran ajenos a su presencia. Y de eso se trata este tema, que Él es el tercer padre, pero es el primer padre, porque antes de ser el padre celestial de tus hijos, es padre tuyo, si tú se lo permites, si tú le entregas tu vida, tu corazón, y si tú reconoces que necesitas su ayuda. Para muchas mamás, para muchos papás, tener hijos es una carga, es un agobio, es algo triste, difícil de llevar. Tal vez porque ellos mismos tuvieron una experiencia no muy grata en el pasado con sus papás y tal vez no se sienten equipados, pero créeme que no hay ningún papá en esta tierra que se sienta 100% equipado para criar a sus hijos. Esto es algo que tienes que aprender. Por eso, por supuesto, hay libros, hay manuales, hay muchas cosas que aprender, pero lo más importante es la palabra de Dios, porque ahí se encuentra la esencia del Padre, que sí es el Padre perfecto, que sí es el Padre sobrenatural, que es el Padre que siempre está ahí y que es nuestro Padre celestial. Y que bueno, Él lo primero que hace es adoptarnos como hijos. Dice la palabra de Dios que a los que creemos en Jesucristo, dice, Él nos adopta como sus hijos, porque cuando no estamos en Él, no estamos caminando en su verdad. Dice la palabra de hecho que somos hijos del diablo. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y esto es algo que sucedió precisamente lo que estábamos hablando en la caída en el Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él lo puso en un lugar hermoso, perfecto, cuidado, pero Dios le entregó el dominio de todo el mundo, le entregó la potestad, le entregó la autoridad del mundo entero para que el hombre sojuzgara la tierra. Sin embargo, cuando el hombre decide desobedecer a Dios, se sale de esa autoridad. Y dice la palabra que Él le entrega el dominio ahora a Satanás. Y Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. Y entonces entran las guerras, entra la enfermedad, entran los malos sentimientos, entra precisamente el pecado. El error entra al mundo como lo más dañino que existe. Y entonces dice la tierra que fue maldecida. Dios tuvo de alguna manera que emitir un juicio y ahí entró la maldición a la tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora toda la humanidad nace con lo que es un pecado original, una inclinación natural a hacer lo malo. Tú puedes decir, qué injusto, ¿no? Por Adán y Eva, qué injusto, pero mira, eso es algo que sucede aún en lo natural. Y si no hubieran sido Adán y Eva, hubieran sido Pedro y Juana. Los primeros seres humanos. Exactamente. Es que todos estamos ahí. Si tú estuvieras hoy en día, ponte, de veras, sinceramente, si fueras tú el que está y le dicen, puedes comer de todo, pero de este no, ay, va, estoy segura que tarde o temprano, tal vez tendríamos. Y además intervino un tercero, el enemigo de Dios, intervino el engañador, es Satanás, para seducir a Eva y para engañar al hombre también. Pero por supuesto, aquí a lo que voy es que todos hubiéramos hecho lo mismo. Todos hubiéramos caído y que finalmente Dios ya tenía un plan de redención para la humanidad en Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Que Él ya en el plan eterno de Dios, Él ya había decidido pagar por el error de la humanidad y venir aquí a la tierra y hacerse un hombre, vivir una vida perfecta y ser ese cordero que se sacrificó por la humanidad, por los pecados de la humanidad, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. De hecho, cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios en el huerto y se escondieron, ellos se habían hecho unas hojas para cubrir su desnudez. Y para Dios eso no fue suficiente. Él tuvo que, de hecho, sacrificar a unos animales y darles pieles de animales. Y ahí vemos el primer acto de redención de la humanidad, en donde un inocente paga por errores de alguien
que fue culpable y que Dios los vistió con pieles de animales. Y ahí hubo un sacrificio. Y esto ya prefiguraba la visión, el sacrificio de Jesús, que iba a venir a morir por toda la humanidad, para todos aquellos que le acepten y le reciban como su Salvador. Y finalmente poder restaurar, porque el Evangelio es restauración. El Evangelio es un plan de restauración de la humanidad a ese momento precioso que fue la creación en el Edén, en lo que acabamos de leer, que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios y no se escondían de él, iban libremente ante él, y Dios era su compañero, era su amigo, era su Dios. Y eso es lo que el Evangelio está hablando, de esa restauración preciosa en el hogar, en el matrimonio. Y bueno, de eso nos habla la palabra de Dios, que a través de Jesucristo Dios viene a restaurar todas las cosas, viene a restaurar lo que en el principio se perdió. El apóstol Pablo habla de Jesús como el segundo Adán. Dice la palabra que así como la muerte entró a toda la humanidad por un hombre, por Adán, dice, cuanto más reinarán en vida, a través de Jesucristo vendrá la salvación a todos los hombres. Entonces Dios usa a Jesucristo como ese segundo Adán, que al tú creer en él, viene las bendiciones de ese primer momento de la humanidad, en donde está Adán y Eva y está el tercer padre o el primer padre, ¿verdad? Pero bueno, aquí también podemos después pasar a otro tema en donde viene lo que sucedió con los primeros hijos, que fue los hijos de Adán y de Eva. Pero bueno, vamos a ir, no sé cómo andamos, creo que vamos a ir primero a un corte y vamos a regresar. Pero no le cambies, estamos hablando acerca del tercer padre, estamos hablando de la importancia que tiene que tú le des la oportunidad a Dios de que te enseñe a ser el mejor papá y la mejor mamá para tus hijos. No le cambies, regresamos aquí a Reconectados. En un momento regresamos. Reconectados. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Mujeres de Victoria, un programa para embellecer tu corazón con sabiduría de Dios. Temas de interés para ti, mujer. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por el 88.3 de tu FM. Mujeres de Victoria. Hermana, sierva de Dios. Comunidad Cristiana de México en Acapulco te invita a sus 3 servicios dominicales. 9 de la mañana, Auditorio Heritage. Costera Miguel Alemán a un costado de Oceanic 2000. 12 del día, Auditorio CCM Acapulco. Viaducto Diamante, kilómetro 2.2. 6 de la tarde, Salón La Roca, Interior Casa de los Abuelos Costa Azul. Contamos con traducción simultánea al idioma inglés. ¿Estás buscando respuestas a tu situación matrimonial? Medicina para tu matrimonio. Todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por el 88.3 de tu FM. Medicina para tu matrimonio. La brea, el poder de la oración. Cubre con brea tu casa. Cúbrelo con el poder de la oración. Sintonízanos todos los miércoles a las 8 de la noche por el 88.3 de tu FM. La brea, el poder de la oración. La Onda BTR, un programa dirigido para chavos y chavas y no tan chavos, con música, testimonios, entrevistas e invitados, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde por la frecuencia 88.3 de tu FM. La Onda BTR. En esta familia reímos por las cosas más simples, somos felices y disfrutamos cada instante de nuestra vida.
jugamos disfrutando de nuestra amistad, nos apoyamos y compartimos lo que Dios nos enseña cada día. Creemos en los pactos y en las promesas, en estar juntos para siempre. En las buenas y en las malas, Dios es nuestra unidad. Soñamos con un futuro lleno de emoción, donde cada vida se convierte en el plan cumplido por Dios. Oramos unos por otros, peleamos de rodillas nuestras batallas. De mañana, tarde y noche, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos la palabra de Dios que a través del tiempo nos recuerda lo maravillosas que son sus promesas. Somos privilegiados por ser parte de esta gran familia, porque día tras día podemos seguir viviendo la vida juntos. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Acapulco se estremece en alabanza y adoración. Shaddai, adoración continua 24/7. Acapulco amplía su territorio a la bendición. Estamos conquistando Acapulco para Cristo. Shaddai 88.3 FM, la radio que te bendice. La voz que lleva fe. Transmitiendo desde el puerto más importante de la tierra, Acapulco Guerrero. Emitiendo la señal desde Avenida Emiliano Zapata, en la colonia Cuauhtémoc. Acapulco Guerrero. Teléfono en cabina y WhatsApp 744-313-3872. La voz que clama al Padre, emitiendo un sonido que bendecirá tu vida. 88.3 FM, Shaddai Radio, llegando con el amor de Cristo para tu vida. Somos la radio que te bendice. Shaddai. Shaddai, programación 24/7, 88.3 FM. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Estás sintonizando 88.3 FM Radio. Continuamos con más Reconectados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este segundo bloque de Reconectados. Este programa que es para, como dice este versículo de la Biblia, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Estamos hablando sobre este tema que se llama el tercer padre. Se oye un poco así medio raro, pero básicamente se trata de que Dios es esa tercera persona que quiere ayudarte en este rol de crianza. Entendemos que, bueno, para un hijo, para que nazca un niño, tiene que haber un papá, una mamá, pero esa tercera persona o esa trinidad que en esta tierra se forma para criar a un hijo es papá, mamá y Dios. Y platicábamos acerca de que, bueno, no, en realidad no, Dios no viene a ser el tercer padre, viene a ser el primer padre. Porque Él es quien ya conoce a nuestros hijos desde mucho antes que estuvieran en esta tierra, porque nacieron en el corazón de Dios antes de llegar a nacer en esta tierra. Entonces, esa primera parte del programa platicábamos de la importancia de que como papás acudamos al consejo de ese Padre perfecto que es Dios en todo momento. No solo en los momentos de crisis donde ya te estás así como jalando los cabellos de que no sabes qué hacer con tus hijos, sino antes, ¿no? Como siempre, prevenir. Si tú cada día de tu vida caminas en una relación con Dios, Él te va a ir dando las estrategias correctas y específicas para cada uno de tus hijos. Me gusta mucho algo que menciona este libro, que es del que estamos sacando este material. Dice, Dios te ama y no espera que seas el padre perfecto, el papá o la mamá perfecta, pero sí quiere que lo incluyas y te apoyes en él como ese tercer elemento, o dice aquí más bien, ese primer elemento en esta trinidad de crianza, ¿ok? Entonces,
Dios quiere esto. Dios tiene las puertas abiertas para que tú, si es que no lo has hecho, inicies una relación con Él. No podemos ser papás. Bueno, podemos, pero no lo haríamos muy bien, ¿no? Claro. Sin esta guianza, sin este ejemplo que podemos mirar en Él. Siempre cuando se trata de aprender algo, pues normalmente es bueno ver a alguien, un modelo, a alguien que lo hace bien, ¿no? Entonces, ¿qué mejor modelo que nuestro Padre Celestial? ¿Y cómo podemos ser o aprender a ser buenos padres de ese Padre Celestial? Pues en primer lugar, todo inicia con una relación con Él. Conociéndolo a Él. Exactamente. Básicamente es conociendo a nuestro Padre Celestial, conociendo su plan para nuestras vidas, conociendo el manual que Él nos dejó como humanidad para vivir la vida, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene mucha enseñanza acerca de ser papás, cómo hay errores que a veces se cometen y las consecuencias de tales errores, y cómo hay aciertos y qué beneficios hay en caminar en lo correcto. Tal vez tú pienses, es que yo estoy criando a mis hijos como me criaron a mí, pero ponte a reflexionar que a veces hay errores en crianza que tenemos como papás, de nuestros papás. Hay patrones de enseñanza que fueron equivocados y que realmente eso se nos queda inconscientemente lo repetimos y lo tenemos súper grabado. Sí. Y son patrones que tenemos que cortar, que tenemos aunque que evitar. Tú mismo digas, no quiero ser como fueron, no quiero hacer lo mismo. Cuando tú no has cortado esa raíz espiritual, lo repites. Y a veces te vas al extremo opuesto, donde a lo mejor tu papá fue demasiado duro y tú eres demasiado permisivo, o tu mamá fue muy pasalona y tú eres muy estricta con tus hijos. Entonces tiene que ver con una perspectiva. ¿Cuál debe ser la perspectiva mesurada, adecuada, correcta, balanceada? Y esta es la que está en la palabra de Dios. Pero terminamos este bloque queriéndote compartir un consejo práctico en ese tema del tercer papá, criando con la ayuda del cielo. ¿Cuál es? Pues que te pongas así en la mente esta consigna. Así como hay un dicho que dice, mira antes de saltar. Aquí grábate en la mente, pon este post-it ahí en tu refri, ora antes de criar. Así es. Y cada vez que tengas una situación, una vivencia que no sabes cómo manejar con tus hijos, pues pide en oración ayuda a Dios. Y sobre todo también hay un asunto que a muchos padres nos sucede. Y hoy en día a cómo están las cosas aquí en México y en Acapulco, pues ni se diga, el asunto de la ansiedad, ¿no? De que no quisiéramos protegerlos todo el tiempo, etcétera, estar con ellos, quienes tienen hijos, no sé, ya adolescentes, y dices, papá, puedo ir a no sé dónde, híjole, y te tiemblan las piernas de pensar que algo les va a pasar. Pues confía, si no puedes confiar en su entorno, puedes confiar en que Dios va con ellos. Y tener claro que tú no puedes ser omnipresente ni omnisciente ni nada, pero Dios sí. Y como padre tienes acceso, como papá o mamá, tienes acceso a esa sobrenaturalidad de Dios, de que Él sí puede estar ahí. Entonces, ten paz en esto, en que Dios ama a tus hijos más de lo que tú los amas. Y a Él le interesa mucho más que ellos lleguen a su destino, lleguen a cumplir el plan perfecto que Él diseñó para ellos, incluso más que a ti. Entonces, confía en Él y ten paz en esto, en que si tú no puedes estar con ellos todo el tiempo, bueno, Dios sí puede. Y tú simplemente tienes que decirle, Señor, guárdalos, protégelos, y realmente confiar, ¿no? Es que finalmente tú irías a un lugar si a ti no te invitan, tú irías a una fiesta o a un evento especial si a ti no te mandan una invitación o no te hablan o alguien no te lleva. De la misma manera, Dios no viene a tu hogar si tú no lo invitas. Dios no viene a tu vida si tú no lo haces parte de ella. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo, con una oración en donde tú le dices a Jesucristo, Señor, yo te quiero entregar mi vida. Yo quiero que vengas a ser mi Salvador, que vengas a ser mi Dios y mi Padre. Porque como platicamos hace rato, que la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno, todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y si tú no recibes a Jesús en tu corazón, tristemente, amigo, amiga, también estás bajo una influencia de las tinieblas. Y a veces pasan cosas malas, pasan situaciones en las que tú dices, ¿por qué Diosito no me cuida? Bueno,
has invitado a Dios a tu vida, le has dicho, Señor, te entrego mi corazón, como dice su palabra. Y es ahí donde es la diferencia. Por eso dice, a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, verdaderamente el Señor interviene, el Señor nos cuida, el Señor nos guarda. Dice la palabra, hay tantas promesas de protección, hay tantas promesas que dice a sus ángeles guardará acerca de ti para que no tropieces. Dice, habrá un cerco de ángeles en tu casa, todo está. Y eso es una protección que creemos que Dios la otorga, por supuesto, cuando somos sus hijos. Y entonces, pero esto es invitarlo, ¿verdad? Y es algo gratuito, que no cuesta nada, pero que sí requiere fe. Requiere conocer lo que dice la palabra de Dios y decir, Señor, pues a partir de ahora yo quiero creer y quiero confiar lo que dice tu palabra y quiero ser tu hijo. Si tú lo haces esto de todo corazón, créeme que el Señor, bueno, créele a Dios que Él viene a tu vida. Así es, y no solo a la tuya, sino a la de tus hijos. A la de tu familia, claro, a la de tus hijos, porque finalmente este es el propósito que Él quiere. Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios que quiere ser tu Dios, tu amigo, tu bendición, pero quiere ser también para tus hijos y también para tus nietos, y que sea una generación de bien y no de mal en esta tierra. Y bueno, algo que no quiero que se te pase de vista es que, bueno, sí, como primero necesitas tú iniciar esta relación con Dios como su hijo, pero no pienses que porque tú vienes a convertirte en hijo de Dios, tus hijos son como nietos de Dios. No. Dios no tiene nietos. No, para nada. O sea, tus hijos son sus hijos. Y así como te ama a ti y como Dios ama más a tus hijos lo que tú los puedes. Pero eso que mencionas es importante, porque Dios no tiene nietos. ¿Qué significa? Que si tú eres una persona creyente en Cristo, y si tú ahora decides seguir al Señor, no por la consecuencia misma tus hijos lo van a hacer. Tú tienes que enseñarles. Así es. Dios nos pone a los papás como responsables de encaminarlos a Él. Y la Biblia dice, Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero muchas veces los papás, tristemente, con el ejemplo o con una mala paternidad, estamos haciendo lo contrario, alejando a nuestros hijos de caminar con Dios. Porque le estamos enseñando a mentir, le estamos enseñando a gritar, a ser groseros y muchos patrones equivocados en nuestra propia vida. Los alejamos de Dios. Tenemos que acercar a nuestros hijos a Dios primeramente con nuestro ejemplo. Así que, amigo, amiga, si tú eres papá, tu gran responsabilidad primera es que tú te acerques a Dios, que tú lo tomes como tu Padre Celestial, y poco a poco vas a aprender también que tus hijos tengan esa cercanía con Dios, porque de hecho los niños son tan abiertos a las cosas de Dios. Los niños son por eso Jesucristo dijo que de ellos es el reino de los cielos, que nadie va a heredar el reino de los cielos si no se hace como un niño, porque hay una inocencia, hay una credibilidad en ellos que es especial, que Dios la da, y así tenemos que recibir el reino de Dios. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, a ver si nos da tiempo de cubrirlo antes de terminar. Y ese tema tiene que ver con la familia de Adán. Te estábamos hablando ahorita que Adán y Eva estaban en el huerto, pero ellos fueron expulsados del huerto y empezaron a crear su propia familia. Y hay datos muy interesantes de lo que sucedió cuando Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos. Yo sé que ustedes a lo mejor han escuchado acerca de Caín y Abel, pero bueno, vamos a ver algo que dice la palabra respecto a Eva cuando tiene hijos. Y dice que Adán volvió a unirse a su mujer, y ella tuvo un hijo al que llamó, dice, el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo Eva, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Pero aquí esta declaración en donde Eva dice, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón, algunos estudiosos lo han puesto bajo la lupa y han leído diferente, han traducido esta palabra de una manera que dice, he creado un hombre así como lo hizo el Señor. Cambia completamente el sentido. El sentido, ¿verdad? Aquí quisiera, a ver si espero que me sigan. O sea, cuando Adán y Eva tuvieron un hijo, Eva, en algunas traducciones dice, con la ayuda de Dios tuve un varón. Pero una traducción más literal del hebreo de ese pasaje es que dice, yo creé un varón como Dios lo hizo. O sea, imagínate, era la primera vez que nacía un ser humano. Exactamente. ¿No? Porque antes de ellos no había. Entonces, el primer ser humano que nació fue Caín. Y la expresión de la mamá, que fue Eva, fue decir, wow, yo soy como Dios. O sea, creé un ser humano. Yo creé un ser humano. Y sí, las mamás nos sentimos todas poderosas cuando,
parir un humano, una vida. O sea, la verdad sí te da un sentido así como de... Pero wow. aquí el punto de esta enseñanza es esa autonomía de Eva, esa autonomía de decir, yo hice a mi hijo, yo lo crié, chamaco, yo te traje a este mundo, yo te puedo sacar de él. Así alguna vez escuché a una mamá decir, ¿no? Sí. Entonces, esa autonomía de Dios, que lo que precisamente lleva a un mal patrón de crianza, porque yo le enseño lo que yo puedo, lo que yo tengo, lo que yo soy, yo le impregno de lo que soy, pero en este punto Adán y Eva, ¿qué eran? Eran una creación caída. Adán y Eva eran seres humanos, pero que ahora estaban bajo el pecado, ya tenían errores, ya tenían fallas, ya tenían violencia, ya había en ellos. ¿Y cuál fue la condición de los primeros seres humanos que nacieron? Pues caído. Que Caín tuvo una conciencia caída. Y que después él, engañado por la soberbia, por las envidias, por los celos, se levantó y mató a su hermano. Eso lo sabemos. Y finalmente, después de muchos años, cuando Dios le permite a Eva volver a concebir, ella dice algo diferente. Y dice aquí en Génesis 4:25, dice, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo al que llamó Enoc. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y aquí lo que me está hablando este pasaje es que cuando pasó toda esta situación de Caín y Abel, y que Eva se vuelve a embarazar y tiene un hijo que se llama Set, que significa restitución, ella ahora reconoce. Ahora ella no dice yo tuve un hijo. Ahora ella dice Dios me concedió un hijo en lugar de Abel. Un hijo, y entonces ¿qué tuvo que pasar, no? Para quebrantar esa soberbia. Esa soberbia que perder a perder a un hijo, ¿verdad? Que me imagino que hasta cierto punto era medio como que el ídolo, ¿no? Tal vez. Hasta cierto punto, ¿no? Porque Adán era el mayorcito y Abel el menor. Ambos eran diferentes. La historia habla de que uno era dedicado al campo, otro criaba ovejas, pero ambos eran diferentes, carácter diferente. A los hijos se les ama de manera diferente. Sí. Pero qué triste tener que vivir que un hijo mate a otro hijo. Y tener que vivir esa angustia, ¿no? Para entonces reconocer, ¿no? Que es Dios el que dice aquí, o sea, los tenemos de prestado. No Así son es. Nuestros hijos. Así es. Son hijos de Dios. Y entonces cuando Set tiene un hijo, tiene a Enoc, dice que entonces los hombres empezaron a invocar a Dios. ¿Qué me habla esto? Que Adán y Eva no le enseñaron realmente a sus hijos o a sus hijos a invocar el nombre de Dios. Fue hasta ese tercer hijo, Set, que empezaron los hombres a invocar el nombre de Dios, a reconocer a Dios, a buscar a Dios. Y ese fue una cosa es algo muy, muy interesante en la historia, ¿no? Porque Caín tal vez ofreció un sacrificio conforme él pensó, pero no había una condición de agradar a Dios, de buscar a Dios, como ya lo tuvo Set. Y el hijo de Set, que fue Enoc. Y eso es lo que te comentaba ahorita, que Dios es una un Dios, revelación. que Dios es Dios generacional. Así es. O sea, Dios quiere que lo que tú estás sembrando en tu hijo, tu hijo lo va a sembrar en sus hijos. Así es. Y si tú siembras el bien en ellos, pues a ver, vas a tener nietos prosperados. Pero si tú siembras el mal, va a haber patrones de conducta que se van a repetir de generación en generación. Y aquí en México, aquí en Latinoamérica, ni nos vamos tan lejos. Sí. Terribles patrones que tenemos, por papás, por ejemplo, que abandonan el hogar, o por papás que golpean a sus esposas, o por esposas que ejercen un matriarcado en la familia. Son patrones equivocados que se van heredando de generación en generación. Y qué triste, ¿no? Pero imagínate los patrones positivos que podemos nosotros empezar si conocemos a Dios. Así es. Y está en contraste el ejemplo de la mamá de Moisés, ¿no? Exacto. Que dice que ella vio algo especial en Moisés, ¿no? Sabemos la historia, el contexto de que Moisés era un hebreo, un judío. En la época en la que los hebreos estaban bajo el yugo de la esclavitud de Egipto. Y que todos los varones eran asesinados. Los niños varones los mandaban a matar. Y la mamá de Moisés, bueno, yo creo que todas las mamás vemos a nuestros hijos así como... Dice que lo vio... dice que como algo un niño de divina hermosura, que así lo dice textual la Biblia, ¿no? Que la mamá de Moisés lo vio como un niño de divina hermosura. Un niño especial. Y sabía que Dios tenía un plan para él. Entonces, ella lo quiso apartar de la muerte. Así es. Yo creo que toda mamá queremos apartar a nuestros hijos de la muerte. Y lo especial en el caso de Moisés fue que realmente Dios, ¿cómo se dice? Respaldó
la fe de esta mujer, ¿no? De que dijo, bueno, yo creo que este niño tiene un propósito especial y no debe morir. Así yo creo es. que todas las hebreas ya de algún modo tal vez estaban resignadas o no sé. Tal vez. De que bueno, ya tuve un hijo, van a venir y me lo van a quitar y lo van a matar, ¿no? Yo creo que ninguna lo entregó así con gusto, porque Claro que ninguna no, mamá claro, no. suelta a su hijo, ¿no? Pero Jochebed hizo algo más. Ella dijo, este niño Exacto. tiene algo especial. Y no es que los demás niños no lo tuvieran. ajá. Es que cada niño tiene Ella tuvo la valentía de defender el propósito de su Cada hijo. niño, dice la palabra que Y la cada fe. niño tiene un propósito, cada niño a los ojos de Dios es especial. Hay un texto precioso que de hecho ya hemos leído aquí en el programa, si quieres leerlo, de que habla de que cada ser que nace en esta tierra, incluyendo tus hijos, individualmente son especiales y son preciosos para Dios. ¿Qué dice el salmista David ahí? Sí, mira, en Salmo 139 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron escondidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi embrión. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Y platicábamos, creo, en el último programa de esto del libro, ¿no? Que lo referimos como al ADN. Ah, sí, cierto. Que es como un libro, una libro serie de de información. instrucciones, que desde antes de nacer ya vienen ahí y que bueno, son los que determinan y le dicen al cuerpo, así vas a tener los ojos de este color, así vas a tener la piel de este color, tu coeficiente intelectual va a ser este, tu temperamento va a ser este, o sea, Wow. Dios ya tenía cada detalle De nosotros diseñado desde antes, como dice, de que cada uno de nuestros días existieran, y lo mismo es para nuestros hijos. Claro, y que cada uno de nuestros hijos es especial, aunque sea diferente a su hermanito. A lo mejor tienes un hijo que destaca en la escuela y otro que no tanto, pero ese que no tanto tiene algo especial también de parte de Dios. El Así punto es es. que tú lo debes ver, no solo porque sean tus hijos, sino porque son creación de Dios. Sí, son criaturas que Dios permite llegar a esta tierra, hijos suyos que tienen un propósito excelente. Y entonces es importante que tú lo reconozcas y que tú veas de esta manera a tus hijos, que tú les des este valor y seas valiente como lo fue Jochebed. Ella fue valiente para guardar a su hijo de morir. Así tenemos que ser valientes ahora para guardar a nuestros hijos del mal. Así es. Hay una conspiración satánica para destruir a tus hijos. Quiero Así que lo es. sepas. Lo dice la palabra de Dios. No me tengo que ir a ningún... Y hoy en día es más evidente que cada nunca vez es más antes. evidente. Entonces, como papá y como mamá, tú tienes que ser valiente y decir, no, espérame tantito. Mis hijos tienen un valor incalculable y un propósito de parte de Dios. Y yo me voy a parar firme para defender su su propósito en la propósito vida. y su vida. Híjole, tenemos que ir a un comercial rapidísimo, pero... ¿Ah, no? ¿Seguimos? Ok, gracias. Ok, pues seguimos, entonces, porque si no se nos acaba el tiempo. Pero bueno, básicamente hablar de esto, ¿verdad? De lo especial que es, este versículo, este salmo es muy especial en lo personal porque, bueno, sucede, ¿no? Que como padres hay aspectos de nuestros hijos que a veces no entendemos. Así es. Que tú dices, ¿por qué nació así, no? ¿Por qué tan cabezón? ¿Por qué, cabezón de testarudo, yo qué sé? Y ten la seguridad de que cada característica con la que Dios le permitió venir a esta tierra tiene un propósito de su parte. Así como la mamá de Moisés, Jochebed, reconoció que su hijo estaba destinado a algo especial, tu hijo también está destinado a algo especial. Y esa es un propósito que tú como mamá, tú como papá, debes defender. Ella tuvo este salto de fe de decir, bueno, no voy a dejar que lo maten. Dice que lo puso en esa canasta. Y el papá también, ¿eh? Sí, el papá seguramente también estuvo ahí, aunque aquí habla de la mamá, pero bueno, seguramente él también tuvo que haber orado cuando me imagino ese momento en que tiraron o pusieron la canasta en el río y le dieron la bendición, Señor. Sí, pero pues, dice en Hebreos que también el ¿no? papá dice, por la mira, fe, ambos padres de Moisés lo escondieron, pues lo vieron niño hermoso. Sí, eran ambos papás. Y entonces lo pusieron en este río y oraron por él
Guárdalo, Señor. Claro. Si es tu voluntad salvarlo. Y bueno, terminó siendo uno de los principales líderes o de los más importantes en la Biblia, ¿no? Claro. Moisés, el libertador de Israel, o bueno, a quien Dios usó para liberar a Israel. Entonces, tu hijo también tiene un propósito y cada característica de su ADN, como lo vimos aquí, que dice que todo estaba escrito en tu libro, y hoy a la luz de la ciencia podemos saber que ese libro del que habla es ese ADN que está en cada célula. En cada célula. Entonces, no escatimes en orar y en reclamar y en defender el destino de tu hijo. Les decía que yo tengo una anécdota especial en cuanto a este salmo, porque cuando a mí me dieron el diagnóstico de mi hija, ella tiene Asperger, pues sí, de momento es así como que wow, ¿no? O sea, mi hija no es como las demás, ¿no? Hay quien pudiera haberlo visto como, bueno, es discapacitada, entre comillas, ¿no? Pero no. En ese mismo preciso momento cuando yo sentí esta noticia y tuve el impulso así como de llorar o como de y sí lloré en algún momento, porque pues nunca es fácil que sabes que tu hijo no es como los demás. Pero vino esta palabra a mí. Mi hermana había hecho desde que mi hija nació un cuadro con este salmo, era el que tenía mi hija desde su cuna ahí sobre su cuna. Y entonces cuando vino este diagnóstico de tu hija tiene síndrome de Asperger, que fue cuando ella tenía ya más o menos como 6 años. Y Dios me dio esto, así como, no te preocupes, o sea, así la diseñé yo, porque esto es algo que viene de nacimiento, ¿no? Es algo, luego se pregunta uno, bueno, ¿qué hice? No me cuidé en el embarazo, o sea, ¿por qué nació así? Tomé, ¿no? Ajá, no, o sea, yo me super cuidé, etcétera. Entonces Dios me dijo, así la hice yo. Así yo formé sus entrañas, yo la formé en tu vientre. No estuvo escondido su embrión de mí. Fue mi propósito para su vida, que ella tuviera estas características. Y Dios me dio esa paz, ¿no? Y esto te lo comparto por si tú tienes algún hijo con una característica especial y que dices, bueno, ¿qué onda? Dios, ¿por qué? ¿No? Y no te preguntes por qué, sino para qué. ¿Para qué? Y ten la seguridad de que con esas características especiales o no especiales, ¿no? Bueno, que yo digo que cada ser humano es especial, como lo vimos este programa de las inteligencias, que todos somos inteligentes en alguna forma. Entonces tu hijo también tiene una característica por la cual Dios lo creó así, y quiere que tengas paz y seguridad en que Él tiene un propósito perfecto, así, con esas características, con ese temperamento, con esa inteligencia particular, sobresaliente o no sobresaliente, que bueno, yo estoy segura que sí es sobresaliente en alguna de esas diferentes áreas. Entonces, ten paz en Dios y bueno, ten esta tranquilidad de que Dios va a velar junto contigo por ese precioso destino que Él puso y que Él diseñó ya en tus hijos desde antes que nacieran. Así es. Fíjate que aquí cuando hablamos de que cada hijo es diferente, especial, ahorita se están promoviendo inclusive leyes para promover el aborto, para promover que se termine la vida antes de su nacimiento, en la gestación, pero vemos que la Biblia es clara al respecto, y es que, perdón que no me quede callado, a lo mejor me salgo un poquito del tema, ¿no? Pero creo que la vida se defiende desde la concepción, sí, porque desde la concepción ya vienen características intrínsecas en el ser humano y que van a ser de impacto. Tal vez tú, amiga, que nos escuchas, tal vez estás embarazada, tal vez estás en esa decisión, y de verdad queremos animarte en el Señor, que tú seas valiente a que tengas ese bebé, y que hay un valor, hay una bendición en ese bebé, en ese niño que Dios te entregó, aún como haya sido planeado o no planeado, finalmente en Dios sí está planeado cada ser humano. Y por supuesto que cada hijo va a haber situaciones que no vemos del todo bien. Hay cuestiones que podemos corregir, que para eso somos papás. Tampoco significa que le aceptes a tu hijo con todas las cuestiones, porque recuerda que tu hijo también nace con una naturaleza caída, también nace con necedad, nace con egoísmo, nace con acciones, situaciones de pecado que nosotros tenemos que ayudar para corregir.
Pero finalmente es Dios el que hace la obra en ellos también. En nuestro primer programa, hace ya más de un año, casi 2 yo creo, hablábamos de que nuestra misión como padres es precisamente escudriñar cuál es ese propósito de Dios para nuestros hijos. Y eso es algo que solamente la relación continua con Dios te va a dar. Así es. Y la relación continua con tu hijo. Es hacer esta conexión entre lo que Dios te va revelando mientras que tú pasas tiempo con tu hijo para conocerlo, para discernir, bueno, cuál es el llamado que Dios tiene para mi hijo y cómo yo como mamá o papá voy a encaminarlo hacia ese gran propósito. En la escuela en la que yo trabajo, como dando una materia de educación socioemocional, les hablo mucho de eso a los chicos, de que ellos nacieron con un propósito y que ese propósito solamente se va a cumplir en plenitud cuando ellos conocen a Dios y cuando ellos se agarran de Dios. Les ponía el ejemplo de, no sé, el proyector. Precisamente les estaba proyectando un video, ¿no? O sea, ese proyector tiene la capacidad de iluminar, de proyectar imágenes, de lo que sea. Pero ese proyector no va a cumplir su propósito a menos que esté conectado a la fuente de poder. Así es. Si no, solamente lo puedes usar como caja ahí, como para nada, o sea, prácticamente, ¿no? Entonces, así yo le decía a estos chavos adolescentes, tú solamente vas a poder cumplir tu propósito en la vida si te conectas a la fuente de poder que es Dios. Y esto es algo que como padres tenemos que tatuarles en el cerebro a nuestros hijos. En el corazón. Y en el corazón, precisamente. Y decía aquí la anécdota de una mamá que decía que constantemente le decía a su hijo o a su hija esta frase: casi no aguanto las ganas de ver las grandes cosas que Dios tiene para que tú hagas. Wow. Y creo que podríamos aprender y tomar ese ejemplo de hablarles a nuestros hijos constantemente en esta sintonía, de decirles: mijo, mija, tú tienes un propósito de Dios en esta tierra. Wow, y lo vamos a descubrir juntos y lo vas a cumplir, porque tu identidad plena solamente se va a revelar cuando tú te conectas con Dios. Y conoces realmente al Señor. Pues, mis hermanos, amigos, se nos ha terminado el tiempo de este programa. Ha sido un gusto estar con ustedes aquí en vivo desde Radio Shaddai, la radio que te bendice. Pero antes de terminar, quisiéramos hacer una pequeña oración por ti. Y si tú tienes el deseo de ser un mejor papá, una mejor mamá, pues haz esta oración junto conmigo y pídele al Señor que Él te ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada papá, por cada mamá que nos está escuchando, Señor. Hoy te pedimos, incluyéndonos nosotros, Padre, así es, para que tú nos ayudes a ser los mejores papás, Señor. Que tú nos enseñes a crecer en una relación contigo, Señor, a crecer en una amistad contigo, Señor, a conocerte, a conocer tu plan para nosotros. Y de la misma manera, Señor, que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo a seguir, Señor, de conocerte, de amarte, Señor, y que ellos cumplan su propósito aquí en la tierra, Padre. Que nuestros hijos, Señor, sean hijos de bien, de bendición aquí en la tierra, no de mal, Señor. Que no hagan cosas que trastornan a este mundo para mal. Al contrario, Señor, que nuestros hijos, Señor, sean portadores de tu verdad y de tu bendición a donde quiera que ellos se muevan, Señor. Ayúdanos, Padre, para criarles en este temor, en este amor por ti, Señor, todos los días de su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y te reconocemos a ti, Señor, como su primer papá y también como nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, que Dios te bendiga. No te pierdas el próximo programa que va a estar muy interesante. Vamos a ver muchas historias de la palabra de Dios con muchas enseñanzas para ser papás y mamás. Dios te bendiga. Esto fue Reconectados. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes a las 5 de la tarde por esta emisora. Reconectados, una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco.